En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, la epístola, como hemos escuchado, de este domingo de Quincuagésima, nos habla de la caridad, aunque también cita la fe y la esperanza, pero pone el acento en la caridad. Entonces, esta virtud teologal, junto con las otras dos, fe y esperanza, son, según las Escrituras, las virtudes más afectadas en el fin de los tiempos, o las últimas que quedan, porque ya no quedan las otras. Estas son las últimas que se apagan. La fe es la última que se pierde. Se van perdiendo las otras, pero luego se puede perder la caridad, se puede perder la esperanza, se puede perder la pureza, se puede perder la honradez, todo, y al final se pierde la fe. Entonces veamos qué dice el fin de los tiempos con respecto a estas tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, en ese orden. Con respecto a la fe, está profetizado en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, de San Lucas 18. Nuestro Señor, si bien no afirma que no va a haber fe al fin de los tiempos, sin embargo, se hace una pregunta famosa, que es una profecía. Pero cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe sobre la tierra? Todas las versiones latinas traducen con palabras como, por ejemplo, reputáis que habrá fe sobre la tierra, todas, y con otra palabra más, seguramente no. Siempre esperan respuesta negativa. Por eso, San Jerónimo, cuando traduce, lo presenta como que nuestro Señor habla de que no habrá fe en la tierra, o habrá muy poca. El texto es así. Hay que verlo dentro del contexto. Les propuso también esta parábola para hacer ver que conviene rezar perseverantemente y no desfallecer, diciendo: en cierta ciudad había un juez que ni tenía temor de Dios ni respeto a hombre alguno. Vivía en la misma ciudad una viuda, la cual solía ir a él diciendo: hazme justicia de mi contrario. Mas el juez en mucho tiempo no quiso hacerle justicia. Pero después dijo para consigo mismo: aunque yo no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, con todo, para que me deje en paz esta viuda, le haré justicia a fin de que no venga de continuo a romperme la cabeza. Ved, añadió el Señor, lo que dijo ese juez inicuo. Y Dios dejará de hacer justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y no les hará justicia. Os aseguro que no tardará en vengarlos, en hacerles justicia. Pero cuando viniere el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe sobre la tierra? Entonces, dentro de este contexto, dentro de esta parábola, se refiere entonces, cuando dice cuando venga el Hijo del Hombre, se refiere ciertamente, como sabemos, a la segunda venida gloriosa, a la parusía. Por eso se dice que es uno de los pocos textos, con otros, pero ya abiertamente de la parusía, que hablan de la poca fe que habrá al fin de los tiempos. Entonces, como decíamos, la respuesta literal es: cuando haya venido el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Habla de la fe, no habla de fe. No dice hallará fe sobre la tierra, hallará la fe sobre la tierra. Es cosa muy concreta, dicen los exégetas. Y quedan dos posibilidades dentro del contexto, dos posibilidades que la fe se refiere a dos cosas. O, hoy decimos, se pueden combinar. La primera es la fe en nuestro Señor Jesucristo como Mesías y Salvador, más la fidelidad a Él. Entonces diríamos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿os parece que creerán
y serán fieles a mí. Y la otra interpretación también, que es más conforme al texto, pero decimos que se pueden conjugar las dos, una fe como la de la viuda. Su fe hizo obtener justicia. Entonces sería decir, pero cuando veniera el Hijo del Hombre, ¿os parece que hallará fe como la fe de la viuda? Esa fe que es perseverante y que continúa, aunque el juez le habrá dicho varias veces que no le iba a hacer justicia, persevera hasta que consigue la justicia. Una fe como la de la viuda, que su fe hizo que obtuviera justicia. Este hacer justicia en el texto es igual a ser escuchada y atendida por Dios. La razón que Dios da para atender las oraciones de la viuda, o sea, los que tienen fe, es triple, dicen. Primero, su bondad, porque dice, si el juez malo ha hecho eso, ¿creéis que Dios no hará lo mismo? Su bondad. Por tanto, dice que la bondad dista tanto a la maldad del juez que él hará justicia a los que le pidan. También otra razón es el amor que tiene a los escogidos. Lo dice el texto. ¿Dejará Dios de hacer justicia a sus escogidos? Y la tercera razón es que el interés que muestran los escogidos con su perseverancia. ¿Dejará de hacer Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Entonces, la fe esa, la fe que no naufraga en el fin de los tiempos, es una fe perseverante y que pide justicia a Dios. Entonces, lo que se resalta es el interés que muestra la viuda. Esas tres cosas tienen que subsistir en el fin de los tiempos. Y de nuestra parte, el interés que mostremos de perseverar, de que Dios nos haga justicia. Peor si la fe no les muestra que se debe hacer justicia. Peor es, y por eso se pierde la fe, porque se cree con una fe muy débil de que Dios no tiene nada que hacer, sino que continúen las cosas como estaban. Nosotros creemos que no, que esto no puede quedar así. Dios tiene que hacer justicia. No puede quedar todo así. Esto tiene que mejorar, pero de una manera de como la quiere Dios, no como lo quieren los hombres. La segunda virtud de la esperanza también sufre en el fin de los tiempos. No hay mucho sobre la esperanza, sí hay un texto o dos textos del fin de los tiempos. San Lucas 12. Estad ceñidos vuestros lomos y con las lámparas encendidas, y sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para que llegue él y al llamar al instante le abran. Este consejo de esperar en la vuelta del Señor lo ha puesto San Mateo todo en el discurso parusíaco. O sea que esta frase está al fin de los tiempos, por eso decimos que la esperanza figura en el fin de los tiempos, pero figura en pocos, en siervos que esperan a su amo de vuelta de las bodas para que al llegar él y llamar, al instante le abran, pronto le abran. Esta es la esperanza que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor espera de sus siervos. Sed como los aguardantes del Señor. Dice que tienen que estar ceñidos y con las lámparas encendidas. Ceñidos. El ceñidor sirve para alzar los hábitos talares, que se van al talón. Antes se usaba así, todo siempre, tanto hombre como mujer. Pero para trabajar había que ceñirse, para poder trabajar mejor, para no tener que usar una mano. Cuando uno tiene que subir una escalera, tiene que levantarla. Cuando está ceñido no, porque tiene cierta altura. Entonces se refiere a todo lo que estorba al trabajo que pide nuestro Señor. Lo que estorba hay que ceñirlo, hay que quitarlo.
Se dice que los cadáveres de los esclavos se distinguen en las ruinas de Pompeya por el ceñidor que se les ha conservado. Se decían, bueno, este era el amo, tenía el hábito talar, y este era el esclavo porque estaba ceñido el hábito talar y quedó petrificado. Así quiere encontrar a nuestro Señor, como siervos que han quitado todos los estorbos contra la esperanza. Las lámparas encendidas, según San Pedro, la respuesta a las lámparas encendidas, segunda carta de San Pedro, y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Entonces dice que la lámpara que el Señor quiere, aparte de estar ceñido, de haber quitado todos los estorbos contra la esperanza, que cuáles son los estorbos, son las falsas esperanzas, también hay que estar con la lámpara encendida, la palabra profética, dice San Pedro, y que es la única que luce en lugar tenebroso. Y continúa para que uno no se crea que la palabra profética se refiere a cualquier profecía, aclara que solo se refiere a las Escrituras Santas, pues debéis saber que que ninguna profecía de la Escritura es obra de propia iniciativa. No está hablando de las profecías privadas, no. Que no por voluntad de hombre fue traída la profecía, sino que, llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Se refiere que la única lámpara que luce en lugar tenebroso, como hoy en día, son la palabra profética, que no es de iniciativa propia, sino que es el Espíritu Santo que habló de parte de Dios, por parte de los profetas, como decimos en el credo, locutus per profetas, que habló por los profetas. Entonces, la esperanza en los tiempos próximos a la parusía está limitada a sed como hombres que esperan la vuelta de su Señor. Y dice ahí, como decíamos en el domingo pasado, son esos dichosos los siervos que a su vuelta encuentre el Señor despiertos. Por eso decíamos que los hombres del fin de los tiempos son muchos, van a sentir la dicha, no como los antiguos que murieron y recién encontraron la dicha en la otra vida. En cambio, los que le toque vivir al fin de los tiempos ya sí encontrarán la dicha cuando el Señor vuelva. Dichoso los siervos que así estén aguardando, porque a su vuelta encuentre el Señor. Dichosos los siervos que a su vuelta encuentren al Señor despierto. Encuentre el Señor despierto, aguardando su vuelta, ceñidos, quitando los estorbos de todo lo que este mundo babilónico nos pone, quitar todos esos estorbos, esas cosas hay que quitarlas, ¿no? Pero son muy buenas, hay que quitarlas, porque nos pueden hacer perder la esperanza verdadera. Y con las lámparas encendidas de la profecías bíblicas, que son las únicas que alumbran en lugares oscuros, al lugar tenebroso. Y por último, la caridad. También se habla en el fin de los tiempos, según el Evangelio de San Mateo 24:12, habla de que la caridad estará muy resfriada, y por la iniquidad creciente se resfriará la caridad de muchos. O como dice otro texto, otra traducción, y por el exceso de maldad se enfriará la caridad de muchos. Exceso de maldad, iniquidad creciente habrá para el fin de los tiempos, y eso será causa de que se enfríe la caridad en muchos. Santo Tomás dice que la iniquidad creciente, el exceso de maldad, va a hacer que los cristianos, porque se refiere a los cristianos, se le enfríe la caridad. Y Filión comenta este texto diciendo así: dice iniquidad y no injusticia. El exceso de iniquidad, la iniquidad creciente. No dice injusticia creciente, porque la injusticia es contra los hombres y también secundariamente contra Dios. Pero en cambio la iniquidad es oposición directa a la ley divina. Cuando haya oposición directa a nuestro Señor Jesucristo
en todas sus leyes, en la educación, en los medios de comunicación como hoy en día, en la moral pública, en todo, cuando haya iniquidad creciente, como hay hoy en día, oposición directa, dice Filión, a la ley divina, la iniquidad creciente, el exceso de maldad, según el texto, que va a estar especialmente activa en tiempos del fin, porque dice que iniquidad siempre hubo, pero la diferencia es que según el texto estará especialmente activa en tiempos del fin y logrará un resultado muy deplorable, dice Filión, que Jesús expresa con una imagen bella: la caridad se enfriará. O sea, un gran número representa la masa, la mayoría de los cristianos, y solo las almas de élite no se volverán tibios o indiferentes bajo la influencia del peligro externo. Así dice Filión. O sea que la mayoría de los cristianos se enfriará en su caridad. Podrán tener un poco de fe, porque se puede tener fe sin tener caridad, pero la caridad será lo mínimo o lo casi desaparecida. Solo las almas de élite no se volverán tibias e indiferentes, tendrán la suficiente caridad como para imponerse a este mundo que no permite la práctica de la caridad, por el exceso de la maldad, por la iniquidad creciente. Entonces tenemos un cuadro lamentable de las tres virtudes teologales para el fin de los tiempos, que es el tiempo, creemos, que nos toca vivir. Y sin esas tres virtudes teologales es imposible estar unido con Dios, imposible agradar a Dios sin fe, esperanza y caridad. El Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra o se enfriará la caridad de la mayoría por el exceso de la iniquidad. La única que sale un poco bien parada es: sed como los hombres que aguardan a su amo. Terminamos con San Pablo, los Colosenses. Que nadie con afectada humildad o con culto de los ángeles os prive del premio, haciendo alarde de visiones, hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal, y no estando adheridos a la cabeza, que es Cristo, por lo cual el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino. Según San Pablo, hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas que hacen que uno se corte de la cabeza, que es Cristo. Comentando este texto, el padre Alberto Baccari, un exégeta bien formado por voluntad de San Pío X, por el Pontificio Instituto Bíblico, y que fue secretario durante muchos años, dice el padre Baccari: los innovadores, llenos de soberbia, aparentan humildad para impresionar a los colosenses. Y alardeando de visiones alucinantes, ellos no pertenecen a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, de la cual todo el cuerpo y cada uno de los miembros recibe la vida de la gracia, el crecimiento, la trabazón por medio de las coyunturas y ligamentos. ¿Qué son las coyunturas y ligamentos que nos ligan como así está ligada la mano al brazo y el brazo al cuerpo y así todo a la cabeza por medio de coyunturas y ligamentos? Dice el padre Baccari, son los carismas superiores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los doctores, que tienen como fin unir los miembros y la comunidad con el influjo vital que los vincula con el cuerpo místico de Cristo. Muy interesante. Ese es dice él, que así los llama San Pablo, coyunturas y ligamentos a los carismas superiores. Dios puso a los carismas superiores como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los doctores para que unan a los miembros con Él.
Ese es el fin que tienen. Cuando ya no tienen ese fin, son desechados por Dios. Por eso hoy en día no hay, ciertamente que apóstoles no están, pero estaban los que enseñaban la doctrina apostólica. Evangelistas también, profetas, ahí nos detendremos un poco, los pastores y los doctores. Pastores que unen como coyunturas el ligamento a los miembros con la cabeza que es Cristo. Y San Pablo dice que se presentan algunos, según San Pablo, lo que hace de coyuntura y ligamento son los superiores, que tienen carismas superiores dados por Dios. Estos hacen de coyuntura y ligamento con su cabeza que es Cristo. Tienen como fin unir los miembros con la cabeza entre sí. Cosa que si hoy en día nos unimos, si nos mantenemos unidos a los que se dicen pastores, nos apartan de la cabeza que es Cristo. Entonces no hacen el trabajo de coyunturas y ligamentos. Al contrario, nos ligan a un anticristo, o nos ligan a una institución que es anticristiana, en todo caso. Dice, cuidado de que algunos, según San Pablo, que hacen alarde de humildad, o sea, se presentan religiosos, y habla del culto de los ángeles, culto a los ángeles, se refiere a otro culto, que lo presentan superior al que nos une con Cristo, que nos unió siempre con Cristo, que es los sacramentos, la Santa Misa. Santo Tomás de Aquino tiene una explicación especial, dice, al decir culto de los ángeles, dice, pretenden hacerse pasar por embajadores de Dios. Y ahí dice, guardaos de los falsos profetas. Claro, se presentan como, o se engañarán en mi propio nombre, se presentan como embajadores de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, dice, por eso dice culto a los ángeles. Entregado a sus visiones caprichosas, a caprichos, a falsas restauraciones, hinchados, vacíos, dice Santo Tomás. El que está hinchado es diferente del el que es gordo. El que es gordo está lleno, el que está hinchado está vacío, lleno de aire. Todo apóstol entonces, todo profeta, todo evangelista, todo pastor, todo doctor que no hace de coyuntura y ligamento con la cabeza que es Cristo, hay que cuidarse, sobre todo en estos tiempos, y no creer que no, porque ser el superior, entonces hay que creerle en todo. Eso no aconsejan los apóstoles, los evangelistas, el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ciegamente? ¿Y por qué tienen miedo esos que se dicen pastores que investiguen a ver si realmente son pastores o no? Porque si fuesen realmente de Cristo, como decía San Pablo, le da los instrumentos, las coyunturas y ligamentos, que son los que proban que él era, sí, apóstol, y él era profeta, él era evangelista, él era pastor, él era doctor. ¿Qué miedo tienen? No quieren que investiguen. Tienen miedo de que se den cuenta de que son coyuntura y ligamento que no une a Cristo, sino que, como dice San Juan, desatan de Cristo y unen al anticristo. Estemos adheridos a la cabeza, dice San Pablo, de la cual todo el cuerpo es alimentado y trabado con coyuntura y ligamento, y por eso crece con el aumento querido por Dios. Otro signo, por eso no crecen en fe, esperanza y caridad, o no mantienen al menos la fe, la esperanza y la caridad, porque dice que aquellas coyunturas y ligamentos que traba el cuerpo de los miembros con la cabeza, dice que hace crecer en aumento querido por Dios. Donde hay perseverancia, donde hay aumento querido por Dios, es porque algunos que hacen de apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y doctores, ligan, como los coyunturas y los ligamentos, ligan con la cabeza que es Cristo, y por eso se crece en el aumento querido por Dios. De manera que en este tiempo que la fe, la esperanza y la caridad están debilitadas, casi borradas de la tierra, por permisión divina, por castigo divino,
que Dios nos conceda entonces, al menos pedimos, ya que no es fácil, pero adherirnos a los apóstoles, teniendo la misma doctrina de los apóstoles. Eso hace que cuando uno predica la misma doctrina de los apóstoles, y que predicó siempre la iglesia, eso hace de coyuntura y ligamento de los miembros con la cabeza, y de uno mismo con la cabeza. De los evangelistas, de lo que se saca de los evangelios, de los profetas, que según San Pablo el profeta tiene la misión de edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Él habla así. El profeta dice que no es el profeta aquel que predice el futuro, no. Eso ya está todo dicho en la Escritura. El profeta es aquel que tiene un don de Dios por el cual el profeta edifica, exhorta y consuela a la iglesia. San Pablo dice la iglesia, aunque él hablaba de una sola iglesia, de una parte de la iglesia. En ese momento era la iglesia de Asia, de Éfeso. Está en la carta a los Efesios. El profeta dice es aquel que tiene un don de Dios y que por medio de ese don, que es una coyuntura, un ligamento, donde hace que la iglesia, que Dios le ha encomendado, la edifica, la exhorta y la consuela. Y luego entonces los pastores y los doctores, que bueno, los pastores no somos pastores, al menos no tenemos jurisdicción ordinaria, pero sí tenemos algo de jurisdicción que es la que da el derecho, la que da la iglesia para dirigir. De manera que pidamos a la Santísima Virgen María la gracia esa, de dedicarnos a hacer coyuntura y ligamentos, y que Dios nos conceda de todos esos carismas superiores que habla el Padre Baccarí, el carisma de apóstol, predicar la doctrina apostólica, de profeta, en segundo lugar, tercero evangelista, pastor y doctor. De esos carismas que hoy en día escasean y que los pocos que se presentan como pastores, la gran mayoría no hace de coyuntura y ligamento con la cabeza que es Cristo y ponen el acento en otras cosas y no edifican a su iglesia y no exhortan y no consuelan porque engañan, desilusionan y no edifican, sino que les presentan unas falsas ilusiones. Pidámosle a la Santísima Virgen María esa gracia de estar adherido a la cabeza. Y aquel que está adherido a la cabeza, y si tiene alguno de esos carismas superiores, que sirva de coyuntura y ligamento, que hace crecer con el aumento querido por Dios al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Con la fe, como tenía la viuda, perseverante, que le pide que haga justicia, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la esperanza del siervo que espera a su Señor cuando vuelve de sus bodas y que cuando golpee pronto le abre, y la caridad que decía San Pablo, que, como decía San Pablo, la caridad con todos, especialmente con los hermanos en la fe. Entonces, en esta época donde se apaga la fe, la esperanza y la caridad, si la tenemos, por gracia de Dios, cuidémosla. Y aquellos que tienen algo de los carismas superiores, que se dediquen entonces a hacer ligamento, a hacer coyunturas, y que edifiquen entonces, hagan crecer, edifiquen, consuelen y conforten a la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.